Buenas tardes, mi nombre es Juan Luis, voy a dar paso a la segunda red de conferencia, a la segunda sesión. Tengo el gusto de acompañar a Pablo González Zambrano. Él es investigador de la Universidad de Granada, arqueólogo, está realizando un doctorando sobre metalurgia. sobre metalurgia en el norte de Córdoba y concretamente en el Oppidum de Sierra Bollera. Y aparte de ser investigador de Granada, él es jerezano y es por eso que ha realizado diferentes investigaciones acerca de mesas de actas regias, y es por eso que hoy nos acerca su conferencia que se titula Acta Regia y Tarteso, Historia, Discursividad e Identidad. Sin más preámbulo, pues doy paso a Pablo. Bueno, pues muchas gracias, Juan Luis, por tus palabras, por la gente de la organización que me han invitado a este evento, así que la gente de la plataforma, de la Universidad de Cádiz, bueno, y a todo el respetable que está aquí con nosotros. Y hoy vengo un poquito a hablar, haceros partícipes de un pequeño viaje en el tiempo, de qué es Acta Regia, qué es Tarteso, planteando no solo qué es, sino también qué fue, y los usos sociales que ha ido teniendo a lo largo de la historia y sobre todo de la historiografía, ¿no? Sin más, un índice un poquito denso, vamos a tocar someramente cada periodo para intentar entender principalmente cómo se han ido construyendo los discursos en torno a Tarteso, en torno a Acta Regia y en qué punto ambos confluyen. Para ello creo que primero deberíamos realizar una pequeña disertación sobre la diferencia entre el mito y la historia y dónde empieza a difuminarse la delgada línea entre lo que se considera a día de hoy ciencia y lo que se puede considerar fantasía. Sin más, ¿no? Un clásico que como es Lévi-Strauss, ¿no? Que nos habla sobre qué son los mitos, ¿no? Los mitos como narraciones de alto contenido simbólico, sobre todo en sociedades que no tienen escritura y que necesitan alguna explicación tanto para su estructura social como para los acontecimientos naturales que en ella suceden. Tenemos ahí casos muy evidentes como puede ser la mitología griega, ¿no? El dios del mar Poseidón, el dios del inframundo, etcétera. Por lo que en la actualidad el mito se considera una narración cultural fantástica, aunque muchas veces los historiadores hemos buscado en los mitos algún retazo de verdad histórica. Y como veníamos diciendo, el mito lo que viene a dar respuestas del mundo físico y del mundo social que esas mismas sociedades lo han generado. Por otro lado está la historia, ¿no? ¿Qué es la historia? Que es una buena pregunta. A mí me lo preguntaron una vez en un examen de tendencia historiográfica y fue la pregunta estrella de la carrera, que era difícil de responder. Un historiador como Marc Bloch, ¿no? Decía que era la ciencia de los hombres a través del tiempo, aunque lo que Santo Juliá está más en boga a día de hoy, ¿no? Que al fin y al cabo la historia o el pasado es un país extraño al cual podemos intentar constantemente volver y al que nunca jamás llegaremos. El pasado siempre cambia, porque el pasado realmente no existe. El pasado existió. El pasado se reestructura constantemente desde el presente de cada uno de los historiadores o historiógrafos que hablan sobre él. Por ejemplo, ¿no? Ya con el paso del tiempo la historia se construye como disciplina académica a partir del siglo XIX con Ranke a la cabeza y va teniendo un desarrollo paulatino que va cambiando la percepción que tenemos nosotros mismos del pasado desde la época de Schulte, ¿no? En el que consideramos que la fuente como un dato positivo, ¿no? Las fuentes podían ser seguidas para encontrar o para seguir hechos pretéritos, hasta lo más reciente, ¿no? Que es la posmodernidad o la poshistoria, ¿no? Que lo inicia en parte Hayden White en esa teoría, en esa metahistoria suya que considera que las historias no son más que un relato literario con pretensiones de veracidad. La historia no puede ir más allá de la textualidad. El pasado no puede salirse más allá de los marcos de un folio. Son las representaciones mentales que hacemos los propios lectores de esos discursos el mayor acercamiento que podemos hacer del pasado, pero siempre desde una perspectiva del presente. Por otro lado, ¿no? Por hacer un pequeño recorrido, tenemos el paradigma, como decíamos, histórico-romántico, ¿no? de finales del XIX, en el que la historia comienza a erigirse como
como disciplina, y a lo largo del siglo XX se llega a lo que sería el positivismo cientificista, en el cual ya se buscan bases científicas para poder reconstruir el pasado. Como veníamos diciendo, ya el concepto de antropología del mito y su relación con la historia son esas sociedades ágrafas en el cual el mito cumple la función de la historia, mientras que en las sociedades con historia, la historia pretende explicar el pasado desde unos marcos racionales, desde su propia óptica. De eso lo veremos desde los griegos hasta el siglo XVI, hasta la actualidad. Bueno, el mito y la historia suelen vivir en una delgada línea que a veces es difícil de separar. En el caso de Tarteso lo vemos evidente, ¿no? Desde los mitos de Gerión hasta las fuentes ya grecolatinas, donde mito e historia se van mezclando, y es muy difícil para el historiador de hoy reconstruir un pasado ya inexistente a partir de esos textos. En el caso de Tarteso, en el caso de Andalucía, el mito tiene una particularidad, que no es un mito originario de esas sociedades. Normalmente cada sociedad tiene su mito de origen, pero en el caso de Tarteso el mito vino dado por los griegos. No conocemos qué pensaban los propios tartesios sobre de dónde venían y cuáles eran sus dioses y demás. También otra pregunta que podríamos plantear, ¿qué es Tarteso a día de hoy, ¿no? Un concepto que ha ido mutando constantemente. Y por un lado se puede dividir en dos parcelas, que uno sería el mito del origen, como venía diciendo, como en el origen de Andalucía, como se ha intentado utilizar, incluso el mito de España. Y por otro lado tenemos la participación de esos héroes míticos en la construcción de estas sociedades, como puede ser el mito de Gárgori y Abidi, Argantonio, Gerión y demás. Entonces lo que deberíamos plantearnos es si es un hecho histórico convertido en mito, como pudiera ser la Revolución Francesa, que ha sido mitificado a lo largo de toda la historiografía del XIX y buena parte del XX, o si es un artefacto mítico convertido en historia, como puede ser Troya, a partir sobre todo de los estudios que hizo Schliemann en Turquía. Pero sin duda lo que debemos es contextualizar la producción de conocimiento. La historia se produce en un contexto concreto, por personas concretas, cada uno con sus propias circunstancias, lo que convierte los estudios del pasado en narraciones subjetivas. Es decir, las sociedades de las que hablamos, en este caso Tarteso, podríamos hablar de Roma o de otras tantas, jamás podremos alcanzarlas, puesto que esa realidad ya no existe. Entonces deberíamos intentar establecer un diálogo con el autor, que posiblemente ya no esté, sobre las circunstancias que lo llevaron a escribir ese tipo de discurso y el contexto en el que él mismo lo produce. En definitiva, como venimos diciendo, la historia no puede ir más allá de un discurso textual, y los estudios del pasado quedan agenciados a las disciplinas de la historia y de la arqueología. Por otro lado, deberíamos también intentar buscar qué fin se buscaba con esa discursividad, es decir, los usos sociales que tengan la historia, o en este caso ya la arqueología o el patrimonio, en la construcción de identidades, reivindicaciones políticas y demás, como vamos a ir viendo a lo largo de las distintas diapositivas. Esta viñeta me gusta mucho, es del libro de un libro muy conocido en arqueología, que es de Matthew Johnson, Introducción a la teoría arqueológica, de cómo, por ejemplo, los arqueólogos de los años 60, los procesualistas, intentaron ver cómo se podía saltar del presente al pasado, ¿no? Cómo llegar al registro arqueológico que hoy encontramos estático, muerto y bajo tierra. Cómo lo podemos devolver a su dinamismo y a devolverle la vida y su significante y su significado y todo su simbolismo. Es una viñeta de Matthew Johnson, pero que se basa en la teoría de Binford, que él mismo luego se retractará, porque se daría cuenta que el salto entre presente y pasado no era viable, que toda historia es presente y todo relato histórico es una sucesión de discursos que se realizan desde el presente. Perdóname porque me ponga pesado con esto, pero para entender Tarteso creo que es clave entender la diferencia entre pasado y presente. Y volvemos a lo mismo, nos tenemos que preguntar quién escribe, por qué, cuándo, dónde, para quién, con qué intencionalidad, incluso quién le paga. Ahí tenemos la Eneida de Virgilio y Augusto, ¿no? Que más que un relato mitológico es un relato propagandístico, y creemos que lo que yo planteo es que solo se puede acceder a ella a través de la hermenéutica.
el diálogo crítico hacia los textos. Y bueno, vamos a entrar ya un poquito más en materia, aparte de la introducción, vamos a Tarteso. Se puede decir que más o menos es el mapa aceptado a día de hoy hasta dónde llegaría la cultura tartesia, con su área nuclear, principalmente centrada en lo que sería el Bajo Guadalquivir, hasta llegar a la zona de incluso de Setefilla, Carmona, etcétera, y luego un periodo post-tartésico que sería toda lo que sería la zona actual de Extremadura, Canchorroano, La Mata, Turruñuelo y demás, que defendido por la escuela del CSI, con Sebastián Celestino Pérez a la cabeza y Esther Rodríguez, que nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta: ¿qué es Tarteso? Desde la historiografía siempre se ha defendido pues, el origen de España, el origen de Andalucía por muchos andalucistas, como veremos a continuación, como Gómez Moreno o el propio Blas Infante, el primer estado de la península ibérica, la fuente parece que apuntan a eso, sobre todo Herodoto, cultura, mera literatura de los griegos o una construcción historiográfica. Y ya desde la arqueología deberíamos intentar, ¿no?, como está haciendo el equipo de Francisco Barrio Nuevo y de la Universidad de Cádiz, por ejemplo con Acharreía, ¿qué fue Tarteso? ¿no? Acharreía siempre ha sido una de las candidatas, no me atrevería a decir si la capital, pero a lo mejor una de las ciudades principales de la cultura tartesia. Este es un pequeño esquema que fue elaborado por su día, lo he traído simplemente para ejemplificar, no hay que estar de acuerdo con él, de Mariano Torres Ortiz, sobre las distintas fases que atravesaría la cultura tartesia desde el bronce final, el periodo orientalizante o tartesio pleno, y un periodo secundario que sería los turdetanos o los tartesos, llamados así por los romanos, ¿no? Una propuesta que también podríamos plantearnos es si todo es tarteso, ¿no? Si desde el bronce final a los turdetanos es la misma cultura, pero que a lo largo prácticamente de 8 o 9 siglos simplemente ha tenido su propio devenir, su propio camino a lo largo del tiempo, y se ha ido desarrollando hasta un punto en el que los romanos se encuentran con ellos y lo llaman con este nombre. El mundo prerromano es muy complejo a la hora de, sobre todo, identificaciones étnicas, identificaciones culturales. Prácticamente nos sigamos guiando por la fuente a la hora de catalogar los distintos grupos étnicos. Después la cultura material no suele ser tan clara. Y vamos, como decíamos antes, vamos a hablar del mito un poco, ¿no? Por encima, la primera referencia clara que tenemos a Tarteso la encontramos en Ctesícoro de Himera, que ¿dónde nace Gerión? ¿no? Gerión, por lo visto, según Ctesícoro, nace en Tarteso. Tarteso también será el lugar donde Hércules realice o el extremo occidental, más allá de la columna, donde Hércules realice dos de sus 12 trabajos. Es un motivo mítico que se sigue repitiendo constantemente en la iconografía de la antigüedad. Este sarcófago es del siglo II después de Cristo y volvemos a tener a Gerión y demás. Y el mito continúa, el mito lo tenemos en la bandera de nuestra comunidad autónoma. Es Hércules el que está allí con los leones y las columnas. Envolvimos para vernos reflejados en ese pasado clásico para construir una nueva identidad, como fue a raíz de la construcción de la autonomía. De ahí, bueno, que el escudo obviamente es anterior, el escudo de obra de Blas Infante, pero ya Blas Infante recupera esa idea romántica. Blas Infante prácticamente es coetáneo a Schulten, son herederos del romanticismo del XIX, viven de la antigüedad. En el XIX hay una especie de resurgimiento, no diría el modo del propio renacimiento, pero sí una vuelta atrás en un periodo de crisis para rescatar valores, sobre todo del mundo grecolatino. Los mitos, por lo que veníamos diciendo, los mitos griegos se adueñan de Tarteso. Son los héroes civilizadores los que vienen aquí, matan a Gerión, destruyen todos los males de esta zona y convierten la península, o Tarteso lo convierten en la zona ya apta para que los griegos, fenicios y demás puedan establecer sus redes comerciales. Este es el mito que es donde nace Tarteso. Y como veníamos diciendo, no es tartesio, sino que es griego. Las fuentes suelen ser muy claras al respecto. Parece que hay una monarquía, como explica Herodoto, a partir de Argantonio, una zona rica, que lo que motiva que los comerciantes vengan y se emprendan un viaje de esas características para aquel momento. Estamos hablando que es cruzarse el Mediterráneo entero, ni decir prácticamente. Hay que llegar incluso a tierras del Atlántico, ¿no? Agua del Atlántico, perdón. Y es una zona ya civilizada, pero siempre al modelo griego. Esta visión se nos transmite por los griegos. Y como decía ahí, es una construcción griega para el mundo del Mediterráneo oriental, que está en plena expansión porque parece coincidir, aunque se habla de un periodo preorientalizante o un periodo precolonizador, parece coincidir con las colonizaciones griegas y fenicias del final del siglo VIII, principio del siglo VII. Por lo que bien parece que
es un mito del limes, del límite, ¿no? Del límite de la cosmovisión que los griegos tenían de la Tierra, que terminaba a finales del Mediterráneo, en las columnas de Hércules, aunque podríamos entrar en el debate que otras columnas de Hércules hay, porque parece que se han identificado, se han identificado no arqueológicamente, sino historiográficamente en otros lugares como el Mar Negro. Entonces ya esta tierra pasa de ser incivilizada y bárbara a ser una tierra lejana, exótica, y donde la riqueza guarda a aquellos que se atrevan a ir, como Heródoto ve en el viaje de Colayo de Samos, que es la divina providencia que lo lleva a las costas de Tarteso. Un poco así resumiendo la fuente para hacer un pasaje rápido. Heródoto, el que nos habla de la llegada de Colayo, de la presencia de los focenses, de la corte de Argantonio, de la riqueza en oro y plata que le da a ellos para reconstruir sus murallas a las puertas de las guerras médicas. Después tenemos una reiterada visión de los autores, sobre todo en temas de la riqueza metalífera de Tarteso, de oro, hierro, estaño y demás. Y a partir ya del mundo romano, Tarteso pasa a ser un recuerdo. Aunque no sabemos qué son realmente los turdetanos en todo esto, Tarteso, ya para Plinio, para Estrabón y demás, es un eco en el tiempo, un pasado que parece que fue glorioso. También Tarteso, sobre todo Avieno, no emplea el término Tarteso tanto para un río, un reino, monte, golfo, cultura, monarquía y demás. Avieno siempre ha sido, además, lo temporal lo tomó Schulten, una de las fuentes más difíciles a la hora de leerla, porque si bien es cierto que es del siglo IV después de Cristo, que si no tenemos la historiografía tradicional, que Tarteso desaparece con la crisis del VI antes de Cristo, han pasado 1000 años desde que Tarteso desaparece hasta que Avieno escribe. Pero Avieno dice basarse en una fuente del siglo V antes de Cristo, que es el Periplo Masaliota o el de Hamilcón. Entonces, pues bueno, parece ser que puede tener cierta verosimilitud, aunque está escrito en verso y son 1000 años después, y Avieno, pues bueno, lo escribirá en un periodo en el que el mundo romano ya está entrando en franca decadencia. Y aquí viene lo que va a determinar buena parte de la historiografía del Renacimiento posterior, que son las supuestas referencias bíblicas a Tarteso. Principalmente, y como veníamos diciendo, todo es tema de riqueza y de un comercio floreciente. Parece que Tarteso fue el dorado tanto para los griegos como para los fenicios. Solo alguna mención, por ejemplo, ya así histórica, como la del Libro de los Reyes, Rey Salomón o Irán de Tiro, y las naves de Tarsis, aunque esto historiográficamente tiene una controversia importante, ya que es Tarsis, si Tarsis es Tarteso, Tarsis es Tarso y demás. Pero lo que sí nos viene aquí, y que por eso lo traigo a colación, es su importancia que tendrá a partir del siglo XVI a la construcción de la reconstrucción del mito de Tarteso en la historiografía española. Principalmente lo que íbamos diciendo, las características de la fuente: enclave comercial, civilización avanzada, monarquía y región rica en metales. No sabemos qué pensaba Heródoto sobre que era un rey, a lo mejor aquí, a lo mejor un Basileu, a lo mejor era un Argantonio, era simplemente el líder de un enclave importante en el Bajo Guadalquivir. Eso yo creo que ni la arqueología no lo dará. A menos que aparezca una piedra roseta y no encontremos algo muy puntero, va a estar la cosa complicada. Y ya pasamos a lo que es el mito en la modernidad, ¿no? Que realmente aquí es de donde beberá por autores como Schulten, los de finales del XIX, los de principios del XX y demás. Se buscará, sobre todo, empezarán las grandes obras, ¿no? La historia general de España. España no como tal, pero sí como un intento de reino unificado. Comenzará en el siglo XVI, aunque no se materializará hasta el siglo XVIII. Pero sí la idea del Estado-Nación, la de que aunque de distintos reinos, sea el reino de Castilla, de Aragón, de Granada, de Córdoba, todos pertenecemos a la misma monarquía y había que generar un sentimiento de unidad, tanto religiosa, cultural e identitaria. Y la historia siempre juega un papel fundamental en todo esto, buscándonos el punto en común que tenemos todos para de ahí partir y construir una nueva sociedad. Pues aquí es donde Tarteso vuelve a entrar en escena. El sur siempre se va a representar como un lugar rico, culto, pero que va a ser la puerta de entrada para las distintas invasiones. Primero los cartagineses, los fenicios quedan un poco ahí en el limbo porque no hay un conflicto claro, pero con los cartagineses sí.
Y luego, por supuesto, en el siglo XVI, la entrada del mundo musulmán. El sur siempre se va a representar así, mientras que el centro, menos civilizado, va a ser la esencia de la identidad nacional. Por ejemplo, casos como Numancia, Viriato, que siendo menos sofisticados, tendrán el arrojo y el coraje de enfrentarse a los imperialistas, llegándose a justificar que, bueno, que los vencieron Roma, pero que al final Roma no tampoco estuvo tan mal. Fue necesario Roma para la posterior entrada del cristianismo, y por eso a Roma se le perdona su siglo de imperio. Por eso tenemos esa doble visión de Tarteso en la historiografía del siglo XVI. Por ejemplo, tenemos un cuadro aquí de 1577, Hércules y Gerión. Volvemos otra vez a la carga con el mito, el siglo XVI, el Renacimiento en España, una vuelta a la antigüedad clásica, y ya pasamos al siglo XVII y a la creación de las historias locales, que ahora pasaremos por Asta Regia, por todo el tema que hubo aquí de la disputa por el episcopado de Asidonia. Llegan las historias locales, llegan los falsos cronicones, se retoma la tarsis bíblica a partir de la obra de Juan de Pineda, de Rebus Salomoni, donde vuelve a ensalzar la figura de Salomón, y se crean genealogías muy complejas, desde los nietos de Noé, por ejemplo Tubal, hasta llegar a Gerión, pasar por Argantonio y de ahí a Isabel la Católica. Las genealogías no tenían desperdicio, largas listas, las fechas mejor ni mirarlas porque yo creo que era lo primero que se le ocurría al que lo escribió. Entonces, pero ya sí empezamos a ver un giro, ya no son las historias nacionales, ya comienzan a aparecer las historias locales. Tenemos aquí otro de Hércules y Gerión, pintado por Zurbarán, ya casi a mediados del siglo XVII. Bien, en el siglo XVIII, la Ilustración, ya empieza a cambiar la cosa, pero brevemente. Ya la imagen de los fenicios ya empieza a cambiar. Ya los fenicios no son los que vienen aquí a invadir, son los que supuestamente le abrirán la puerta a los cartagineses, sino ya hay una visión más afable hacia ellos. Perdón. Es la época donde empieza a aparecer un primer orientalismo. En la época de finales del siglo XVIII, la campaña arqueológica, entre comillas, ¿no?, de todo Egipto, de franceses, ingleses, es cuando empiezan a llevarse muchos elementos al British Museum y demás. Entonces la visión del mundo oriental comienza a cambiar a partir del siglo XVIII, y como es el siglo de la razón, ya las fuentes escritas van a sufrir un proceso más crítico que el que se venía haciendo en los siglos anteriores. Bien, el siglo más complicado yo creo que para estudiar de la historia de España, el siglo XIX, siglo con más cambios que nos podemos encontrar, ¿no? Isabel II, la época de la Restauración. Se necesitaba crear otra vez una unidad de España y dejaba a otro lado el tema de la desunión que venía marcando la España de principios del XIX, con la guerra de independencia, los distintos golpes de Estado y demás. Tarteso se va a descartar, porque, como venimos diciendo, el mundo prerromano es extremadamente complejo, heterogéneo, y entonces prácticamente cada pueblo tendría un nombre asignado, o al menos lo que hoy serían conocidas como las provincias. Volvemos a los esquemas del siglo XVI. Tarteso es rica, pero es débil. Lo que serán los celtíberos posteriormente no serán tan ricos, pero serán los guerreros que guarden la esencia de los españoles. Todo ello, como decimos, ¿cuál es la intención del discurso? Una España unificada bajo la monarquía de Isabel II, que no llegó a cuajar mucho. Traigo a Juan Guicho porque es una especie de rara avis. Comienza aquí la historia de Andalucía, ya de Andalucía como región, como tal. Utilizará los esquemas de los que vengo hablando, de Valdeflores, como primera civilización de España y de Europa, pero acercará a Tarteso a lo griego, lo mismo que hará posteriormente, unas décadas después, pero otorgará al sur peninsular la zona de resistencia, de lucha desde los cartagineses en el siglo IV, III a.C., y que concluirá con la victoria final, entre comillas, del 2 de enero de 1492 y la toma de la ciudad de Granada. Y pasamos ya al siglo XX, que es seguramente el siglo de esplendor de la investigación de Tarteso, porque aquí es donde van a hacer realmente la arqueología tartésica. Más allá, hasta lo que hemos estado viendo son meros relatos, ¿no? Entender que es un periodo de crisis que se inicia precisamente con la pérdida de Cuba y que
De remate tendrá la Guerra Civil Española. Por lo que volvemos otra vez a los esquemas del siglo XVI que venimos diciendo, y que el nacionalcatolicismo, es decir, la historiografía franquista, volverá a resurgir el tema de los celtíberos, el tema de Numancia y el tema de Viriato. La historia se convertirá entonces en simplemente como un vuelo, ¿no?, hacia donde la imaginación puede llegar para revivir periodos más felices, ¿no? En un periodo de franca decadencia de España, la primera mitad del 20, bueno, sobre todo la primera mitad del 20, que sería eso, y buscarán siempre legitimarse en el poder. La historiografía franquista, los discursos, más allá de lo que diga, más allá de lo que se formule en los distintos escritos, siempre buscará la legitimación de los nuevos que han entrado en el gobierno, para no entrar en más temas políticos. Y pues lo que venimos diciendo, básicamente, vemos a Tobar, a Ramírez de Maeztu, donde ya empezarán a utilizarse el término de imperio tartesio, que será rescatado finalmente, porque en una de las partes lo dice, que será finalmente rescatado por la llegada ya de los reyes católicos, ¿no? El primer imperio español. Había que revalorizar otra vez la figura del imperio, ya que tanto se basaron en el reinado, sobre todo de los Austrias mayores, ¿no? ¿Dónde nace el imperio español? Pues aquí crean el imperio de Tarteso, cuando ninguna fuente ni por asomo se acerca a pintar una unidad política ni territorial de lo que es Tarteso. Y ya llegamos a lo que es el nacionalismo andaluz, ¿no? La construcción de la identidad andaluza ya propia del romanticismo, ¿no? Primero con Gómez Moreno, que se lleva a Tarteso hasta el megalitismo, no tiene ningún problema en rastrearlo hasta allí. Los dólmenes de Antequera, según Manuel Gómez Moreno, son tartésicos, sin más. Y Blas Infante, en una visión más idealista, ¿no?, de lo que era Andalucía, ¿no?, lleva a Tarteso a ser la primera gran civilización de Occidente. Este escrito de la idea andaluz de 1915 ya va muy en relación con lo que veremos a continuación con Schulten y con Bonsor. No llegan a ser coetáneos del todo en las obras. Schulten tuvo mala suerte a la hora de la difusión de su obra, el año que se descubre la tumba de Tutankamón. Él pensaba que iba a llegar más lejos, pero se encontró con aquello. Pero ya Schulten y hasta la historiografía de los 50, ¿no?, nos vuelven a centrar en lo que es la búsqueda de la ciudad perdida. Antes simplemente eran discursos legitimadores. Ahora hemos llegado al Tarteso arqueológico. ¿Dónde está Tarteso? Ya no nos planteamos ni el qué, sino dónde. Están buscando, como decíamos, un reino, un primer estado, y sobre todo, si apareciera o si hubiera aparecido, están encontrando el primer territorio mencionado en las fuentes escritas en referencia a la península ibérica, y que además, y en este momento no se duda, que aparece en la Biblia. Imagínense lo que puede ser eso para la historiografía durante el franquismo, que los territorios peninsulares ya aparezcan en la Biblia. Pues ya lo convierten en defensores aférrimos bueno, si ya lo fueron, lo convierten en defensores aférrimos de la fe. También es un periodo que tras la Primera Guerra Mundial el Estado liberal ha caído. Entonces volvemos a buscar en el pasado clásico el resurgir de las nuevas naciones y de los nuevos estados que nacen tras 1918. Ya pasamos a un positivismo más historicista. Hay una frase que me gusta mucho del simposio que se celebró aquí en esta ciudad en 1968 de Tarteso y sus problemas, que era: déjate de avienos y husmea el terreno. Una crítica clara a Schulten y a que dejar las fuentes a un lado, y había que centrarse más en la materialidad, en la cultura material, las diferentes fases estratigráficas de un yacimiento, reconstruir lo que pudiera ser la cultura tartésica. Y aparece algo que hasta hace muy poco, y incluso a día de hoy en arqueología se sigue empleando: el orientalizante. Esa expansión de Oriente hacia Occidente, como factor cultural. Bien, eso también lleva a varios errores a nivel de interpretativo. No todo lo oriental que aparezca en la península ibérica es Tarteso, evidentemente, porque incluso se ignora la capacidad que podían tener las comunidades locales de tener comercio en la otra dirección. Parece que el comercio solo llega de Oriente. No nos hemos llegado a plantear, bueno, no se llegaron a plantear en este momento que el comercio podía ser bidireccional, así como los intercambios culturales. Yo, que me he hecho aficionado a la teoría de redes, pues la teoría de redes vendría un poco a explicar esto. No solo da uno y recibe otro, sino que es un intercambio mutuo de préstamos culturales que podemos aceptar o rechazar conscientemente.
Y llegamos al año 70, 80 y donde aparece, bueno, donde se celebra aquí en Jerez también el Tarteso 25 años después, que está aquí Francisco Barrio Nuevo, que creo que participa en un artículo, donde ya hay una mirada más multidisciplinar. Por ejemplo, hay artículos donde ya aparece estudios geológicos del Instituto Geológico Alemán, ya una visión más allá de la propia historia y más allá de lo que es la arqueología de las tipologías, ¿no? De las tipologías cerámicas. Hay una apertura donde ya se empieza a percibir que Tarteso te va a tener sus propias dinámicas internas y donde ya planteamos que a lo mejor no hay una ciudad que se llame Tarteso, sino que sea una cultura y que sean como protociudades-estado, que sería un fenómeno que se venía dando en el Mediterráneo oriental desde el siglo VIII a.C. y que perfectamente se pudo dar en la península ibérica uno o dos siglos después. Como primero se dio en la zona de Fenicia, pasó luego posteriormente en Grecia, Etruria y por lógica podría parecer que luego se diera aquí finalmente. Bueno, el Tarteso de hoy, ¿no? Ya escritores actuales, por ejemplo el libro de Sebastián Celestino Pérez, muy recomendable para hacer un repaso sobre toda la visión de Tarteso. Y este es el paradigma de Tarteso que hay hoy. Porque del reciente congreso que ha habido en Mérida todavía no ha sido publicado, y este es el Tarteso en Polio de Metal 2011, donde hay un manifiesto por Tarteso donde nos indica que es una cultura del suroeste con influencia fenicia, comúnmente citada por su brillante riqueza en las fuentes clásicas, un mestizaje con el mundo fenicio, que es lo del mestizaje. Los fenicios vendrían aquí, pero no sabemos si se quedaban, si se fueron, y después de varias generaciones, qué hibridación hubo, ¿no? Si seguían siendo fenicios o si ya fueron, no me gusta la palabra, pero asimilados por lo local, pero dejando préstamos culturales. Deberíamos hablar de la precolonización y volvemos otra vez a ratificar el tema de las ciudades-estado. Pues Acharreia podría ser perfectamente una ciudad-estado de la cultura tartesia si eso fuera claramente definible. Bueno, y aquí vemos los usos sociales, que esta es la parte que a mí más me gusta, que se han ido trabajando desde, bueno, que han ido apareciendo a lo largo de todo este tiempo. Estos son los más recientes. De hecho, en Chipiona había una conferencia no hace mucho sobre buscando la Atlántida y la relación de la Atlántida con Tarteso. Esto ya lo planteó en su día también Schulten. Y estos son los usos sociales de la historia. Cómo la historia queda dentro del imaginario colectivo y luego somos capaces de reproducirla, al menos sin saberlo, pues para generar cómics, para generar libros, para generar películas. Los documentales parece que tienen una intención ya más mercantilista. Aquí tenemos desde los jamones Tarteso, un grupo de música, equipos de fútbol, oposiciones. El nombre se ha seguido utilizando y se ha seguido empleando como un factor de peso y además como un factor identitario en muchos pueblos. Sin ir más lejos, la misma rotonda que hay en Cama, que ahora que le digan que el bronce de Carriazo es fenicio. Cuando pone que el oro de Tarteso, no me acuerdo porque se me ha ido el subtítulo, pero ahí vemos como distintos pueblos vuelven a asimilar a día de hoy. La rotonda creo que de 2009 o 2007, no recuerdo bien la fecha, se crea diciendo que Tarteso está en Cama. Así que, bueno, Tarteso sí, en la identidad andaluza juega un papel fundamental, ¿no? Como veníamos hablando, ¿no? En ese somos Occidente, pero estamos abiertos a Oriente a día de hoy. Queremos esa puerta entre el Mediterráneo y el Atlántico. Por lo que y sin que se me interprete mal, las identidades se inventan, pero no se inventan en un sentido de falsedad, se las inventamos como grupo. Nosotros nos tenemos que llegar a un acuerdo, al menos sin hablarlo, de con qué nos identificamos como sociedad. Tarteso juega un papel fundamental en nuestra historiografía y creo que también subconscientemente en nuestra propia identidad y sobre todo la identidad completa de Andalucía. Y bueno, y la zona esta del Bajo Guadalquivir pues juega un papel más fuerte aún si cabe. Ahí abajo yo lo dejo, que yo creo que Tarteso al fin y al cabo, como es una construcción desde el pasado, será lo que la historiografía, los historiadores, la sociedad, cada uno de nosotros queramos que sea, pero en cada presente, como hemos ido analizando desde el siglo XVI hasta hoy, en el papel que queramos jugar. Si nosotros queremos considerarnos Tarteso o que nuestro origen está en Tarteso, perfectamente, mientras nosotros lo sepamos y nos identifiquemos con ello, no hay problema. Entonces la pregunta que planteábamos al principio de ¿Tarteso existió? Bueno, yo creo que va a ser difícil esa sí va a ser difícil de responder. ¿Que Tarteso existe? Sin duda, lo acabamos de ver. Está en todos los relatos, está en toda la historiografía, está aquí con nosotros. Estamos hablando de Tarteso, ¿no? No hay duda, yo creo que no hay duda de su existencia, al menos como concepto historiográfico. Yo creo que esto ni se plantea.
Y bueno, esto es lo que venimos diciendo, que es que a veces voy más rápido yo hablando que la diapositiva. Y bueno, en definitiva, pues ha servido para justificar, ahora ya a nivel político, a justificar la monarquía, el origen de la monarquía, el franquismo, basándose en el pasado glorioso nacional. La Junta de Andalucía también la ha empleado para la creación de la identidad andaluza, asociaciones, organismos, que se utilice y se emplee para crear una identidad no es negativo, no me malinterpreten, simplemente que lo sepamos, porque al fin y al cabo la historia es a la persona lo que es su memoria. Nosotros debemos utilizarla y debemos crearla directamente. Pero bueno, la arqueología siempre juega un papel fundamental en hacer una lectura a lo mejor un poco más correcta, o no hace correcta, más científica en cuanto al pasado, y el resto pues se lo vamos a tener que dejar a la hermenéutica. Así que, pues simplemente que Tarteso es un concepto que ha ido cambiando con el tiempo, constantemente, según ha ido interesando en cada momento historiográfico. Y me he adelantado. Bueno, y esto lo vamos a hacer rápidamente porque yo creo que aquí hay mejores especialistas que yo para la hora de hablar de la historiografía de Acharregia. Aparece principalmente en fuentes como Chabón, Plinio, Ptolomeo o Pomponio Mela, ¿no? Que básicamente dejan datos geográficos de Acta. Hechas en los estuarios, es una colonia romana. Simplemente a lo mejor Chabón da un dato más cualitativo, ¿no? Cuando dice que es de las principales ciudades de los esteros, pero el resto ya, pues el propio Ptolomeo te da hasta el grado y minuto donde se sitúa la ciudad. Después ya tenemos otro tipo de referencias, el bronce de la escuta, ¿no? Su importancia, el primer texto en latín que se ha encontrado en la península ibérica, los vasos de Vicarelo, sin más. El hecho de que aparezca en el de Velo Hispaniensis, también otro dato cualitativo, ¿no? Los caballeros de plata que va... Pero no se intuye una intencionalidad en el discurso detrás. Son noticias. Y de Velo Hispaniensis, que si no lo escribió César, lo tuvo que dictar alguien, más o menos, hace referencia simplemente a datos concretos de momentos concretos. Igual que Livio sobre el tema de cuando Cayo Atinio muere por su herida cerca de las murallas de Acta y demás. Interesante, la fuente de Inhayán es la única fuente medieval que tenemos clara de Acta, si no ha salido una nueva que se me haya ido a mí, que menciona tanto Jerez como Sidonia, incluso Jerez como Acta. Por lo que parece que llegan a coexistir en algún periodo de tiempo entre los siglos 9 y 11. La arqueología, creo que por la excavación en la Plaza Belén y la excavación en Acta, vienen a indicar más bien esto. No sabemos qué sería el Jerez actual, si un Hissing, una fortaleza, que tras la desecación del lago Ligustino la población se trasladara. Pero volvemos a lo mismo. Son noticias simplemente. Es un listado de fortalezas que hay en todo el Guadalquivir, en una referencia en la época de Abderramán II del siglo IX, en la que se basa Inhayán, sobre las invasiones vikingas que penetran desde el mar. Y aquí, que yo creo que es la parte más interesante, donde empieza a unirse Tarteso y Acharregia, es en la historiografía a partir del siglo XVII, con la obra del padre Martín de Roa, 1617, donde va a haber toda una polémica sobre dónde debe estar la sede del episcopado de Asidonia, si en Medina Sidonia o en Jerez. A mí me fascina el título del libro de Mesa Chinete, ¿no? Cuando dice que la demostración histórica de haber sido Jerez de la Frontera en su término, Turdeto, Chera, Cartella, Acharregia, ha sido Cesariana, Sidonia, Jerez y Dueña, y que no estaba unida ni al obispado de Sevilla ni al de Cádiz. Y se los mandó al padre Flores, que casi, ¿no? Simplemente, bueno, se busca, volvemos a lo mismo, ya en el caso concreto de Jerez y de Tarteso, se busca el pasado más antiguo posible para Jerez, volvemos a los nietos de Noé, volvemos a encontrarnos con discursos diversos, pero siempre hay una constante. ¿Qué pasa? De que Jerez es la heredera de Acta y Acta es la heredera de Tarteso. Este debate va a durar 3 siglos, hasta la llegada de Manuel Bertemati, que es el que va a poner un poco de orden, teniendo en cuenta que ya en 1886 la historia está constituida como disciplina científica, desde mediados del 19, como hablamos con Ranque. El resto son distintas historias, pues Jerez y Acta están en el mismo lugar, Jerez está en el Jerez actual y Acta está en las mesas de Acta, pero Asidonia también era Acta, pero se confunde la fuente. Al fin y al cabo, y lo que es lo importante, más que meternos en qué es el empleo del discurso histórico, el empleo del discurso de tanto de la ciudad de Acharregia como de Tarteso para una cuestión meramente política. Porque bueno, la religión en esta época tiene más de política que de religión.
Y estamos viendo cómo se utiliza la antigüedad simplemente para reivindicar dónde debe centrarse el obispo de turno. Siglo XX y XXI, por ejemplo, Pemán, pues ya, Cheras, Cheri y Tarteso, seguimos con el mismo. Schulten, en su artículo, que no es tan conocido el artículo de Schulten de Acta Regia, que podría serlo mucho más, plantea que Acta Regia sea una sucursal de Tarteso, que él dice que está a unos 20 kilómetros cercanos a Acta, pero que bueno, que no descarta, al final en el último párrafo dice que no descarta que la excavación den como resultado que Acta sea Tarteso, que él se alegraría, pero que bueno, pero se alegraría, pero que no lo descubriría él. Entonces no se alegraría tanto. Chocomelli volvería a lo mismo, Tarteso y Acta Regia, Martín de la Torre, etcétera. Bueno, la historiografía es un pequeño resumen. La historiografía, la cantidad de títulos es ingente, y simplemente lo he hecho para que tengáis un pequeño recorrido de tal. Aconsejo que recientemente publica la revista Historia de Jerez el artículo de Antonio Santiago, que hace un estudio mucho más profundo sobre todas las fuentes relacionadas con Acta Regia. Y ahora vamos a la Acta arqueológica. Esto, yo sé que está chico, que no se lee, pero es la obra de Manuel Esteves, que es la primera intervención arqueológica que se realiza sobre Acta Regia, la primera investigación científica como tal, desde 1942 hasta mediados de la década de los 50. Y si está aquí Paco Barrio Nuevo, si no me corría, creo que no se vuelve a tocar hasta los 90, ¿no? Hasta la excavación de la necrópolis. Hay algunos trabajos en los 80, pero son muy sí. Entonces, aquí es donde tenemos el problema de Acta. Que hasta, bueno, y prácticamente hasta hoy, aunque tenemos muchos más datos arqueológicos, evidentemente, que los que pudieran tener en el siglo XIX, la historiografía tiene todavía mucho peso, más que los resultados arqueológicos, por la extensión simplemente que tiene el yacimiento, que es que no han sido trabajos como muy concretos. Bueno, aquí simplemente para remarcar, pues, como de investigadores hemos contrastado, pues he puesto algún título de uno así, los títulos más significativos, por ejemplo, el de Tarteso 25 años después, el de Mariano Torres Ortiz, el de Lázaro, Daniel Martín Arroyo, con el que he tenido el placer de comentar algunas cosillas sobre la ciudad, Jesús Montero y demás. Simplemente como es inabarcable, pero por lo menos que hubiera una representación de cada uno de los que han participado en Acta. Esto fue una estadística que hicimos, una encuesta, que respondieron unas 200 personas de Jerez, de diferentes cuestiones para intentar ver por dónde respiraba la ciudadanía en términos de identidad. Esta es de 2000, es antes del 2019. Esta encuesta es de 2019. ¿Qué vemos claramente? ¿No? Bueno, se considera que la mayoría considera que Tarteso es el primer reino de Andalucía, o un pueblo de la protohistoria. La arqueología te diría que es un pueblo de la protohistoria a día de hoy, pero tampoco vamos a entrar en temas de identidad. Que se ubicaría siempre cerca de la zona de la costa atlántica y el valle del Guadalquivir, aunque también un porcentaje similar también ya se lo lleva al Guadiana. Se ve que el trabajo que ha hecho el CSIC de Mérida ha ido calando poco a poco, aunque eso sería para otro debate largo y tendido, hasta dónde llega Tarteso. ¿Cuál es el origen de Jerez? Pues es aplastante, ¿no? 84% considera que el origen de Jerez está en Acta. En el Jerez actual, mira, que podría ser una posibilidad tan solo el 14, ¿no? Pero aquí es donde llegaba uno de los problemas a la hora de interpretar los resultados. Los encuestados y las encuestadas se identificaban más con el Alcázar, por ejemplo, ¿no? Aunque Acta no va mal, y la catedral, muy similar. ¿Qué consideraba más importante? La catedral. Y otra vez, en este caso al revés, pero el Alcázar y Acta muy de la mano. Aunque consideran que el lugar que hay que investigar más es Acta. La interpretación que nosotros dimos a esto fue que el Alcázar y la catedral se ven constantemente. Tú das un paso por ahí, coges el coche, lo tienes muy asimilado subconscientemente. Están ahí, lo consideran los edificios principales y además los edificios históricos de la ciudad. Es decir, el origen de la ciudad tú lo ves. ¿Cuál es el problema que tenemos con Acta? Que prácticamente es historiográfico, más allá de lo que puedas ir a ver al museo arqueológico. No es algo que tú tienes que ir a buscar, no es algo que te vas a encontrar. Tienes que ir a buscarlo o en los libros o los restos que hay en el museo. Lo traigo para la gente que trabajáis con la plataforma y demás, por si os pudiera servir como orientación. Esto se hizo precisamente para un congreso de sociabilización del patrimonio rural, donde salieron estrategias muy interesantes a la hora de acercar a la ciudadanía
el patrimonio que no tienen cercano. Y bueno, sí, eso lo podemos comentar posteriormente. Y finalmente, bueno, pues yo creo que Acharrey y Tarteso son dos conceptos historiográficos y un destino, ¿no? Como la película del oeste. Lo que afecta a Tarteso afectará a Acharrey, bueno, lo hemos ido viendo a lo largo del recorrido historiográfico. Tanto en actas que hemos dicho que son menciones en la fuente, muy concretas, prácticamente informativas, a las de Tarteso. O ya hablan de una ciudad que está en el pasado, o las que dicen estar en el presente son muy difusas, ¿no? Y posiblemente yo creo que Tarteso es a España o a Andalucía, principalmente a Andalucía, creo, lo que Acharrey a Jerez. Un nexo de unión de la sociedad, de donde generar un punto de partida a la hora de construir nuestra identidad como jerezanos y jerezanas, ¿no? Así que, como todo mito historiográfico, siempre se origina del presente. A lo mejor es hora de tirar el guante y de forjar nosotros nuestro propio mito desde nuestra propia ciudad, y que muchas veces este mito viene ordenado desde el poder, ¿no? Foucault decía que el poder, al fin y al cabo, es el que determina el discurso, los discursos históricos, ¿no? Por lo menos nosotros deberíamos llevarle un poquito a la contraria en los tiempos que vivimos y generar nosotros nuestro propio discurso. Y nada, muchas gracias por su atención. Pues Luis, si hay alguna pregunta. Bueno, si tenéis alguna pregunta, es el momento. Claro, yo darte la enhorabuena por el trabajo que has realizado, y aparte de ser que también tienes otro también relacionado con ACTA, de la orientación, la nuestra crianza, que aparte como jerezano y uno que lo tiene ACTA en tu mente y te doy las gracias por eso. Lo de la encuesta me parece fantástico, pero yo creo que uno de los objetivos de la plataforma es concienciar a la ciudadanía el conocimiento de ACTA, y yo creo que a lo mejor esos tantos por ciento hoy en día variarían a positivo, y bueno, ese es uno de los objetivos de la plataforma, de la concienciación y de la divulgación, ¿no? Sí, vamos, me he hecho, ¿no? Vale. Yo estoy de acuerdo contigo. Esta encuesta la repetimos ahora y los resultados cambian, y ojalá cambien, y en el futuro que la volvemos a repetir dentro de 5 años y vuelven a cambiar. Claro, el objetivo de la plataforma. A lo mejor estaría bien tener esta de partida para ir viendo la evolución, ¿no? Yo por eso digo, la dejo, puedo dar los datos, y si queréis viendo la evolución a lo largo del tiempo, incluso hacer una ya más clara. La elaboramos a partir de un amigo nuestro que es antropólogo. Vamos a determinar estos ratios, pues podemos hacerla desde la plataforma y demás, para lo que tengamos ya 1000 o 2000 encuestados o encuestadas, y bueno, lo podemos repetir cada 3 o 4 o 5 años, y sería interesante verlo. Sí, sin duda. En la base de muestreo que has puesto, ¿se puede saber cuántos encuestados fueron encuestados? 200. 200 personas. 200 personas, que viéndolo... Lo habéis ponderado, ¿no? Sí, claro, lo hemos ponderado. Vamos. ¿No es un cortito? A partir de 70, una ciudad de 200.000 empieza a ser relevante. Ya te puede variar un 2 o un 3%. Ya la desviación no es mayor. Vamos, esto lo hemos hecho con metodología antropológica, que no es en plan que hemos ido preguntando. No, por eso lo he dicho antes. Digo, esto es a partir de 200 personas encuestadas. Los datos lo habéis expuesto, ¿no? En un congreso. Sí. Pero no están publicados, ¿no? En prensa. En prensa. De todas formas, lo mandaremos a la plataforma. Una pregunta. Vale. Basando en la encuesta, que una de las opciones era Ibarbín, ¿qué relación daríamos a Ibarbín, lo que hay en Ibarbín, con Acharrey? Pues por lo que yo tengo entendido de Ibarbín, poca. Sinceramente. No era pregunta de la encuesta, ¿no? Sí, venía Ibarbín porque como había aparecido, coincidió que hubo un debate ahí en Facebook, por eso lo metimos Ibarbín, sobre todo las monedas de Ceres y demás. Y bueno, vamos a meterlo a ver si ha calado el tema de Ibarbín. Ibarbín, que puede ser de un vicus romano a un yacimiento de que yo qué sé. No está acabado, ¿no, Paco? Si no está acabado ya, más que no es conocido, o sea, tendría que ser 0-0 en la encuesta. Claro, pues apóyate. Que de los 200 a quien dijera que lo conocía. Porque es por eso, porque hubo un debate en Facebook justo cuando sacamos la encuesta.
Y es mucho más espectacular que Mesa. ¿Sí? Bueno, Todo se andará. vamos a empezar por esta. José Antonio no está por ahí.